¿Cuánto quieres por tener a mi hijo? La pregunta cortó el aire como una cuchilla, dejando a Camila congelada en su lugar. Frente a ella, el hombre de traje caro y zapatos perfectamente lustrados la miraba con seriedad, como si hubiera pedido un café y no algo tan descabellado. Sus ojos oscuros eran firmes, calculadores, aunque detrás de esa máscara había algo más, algo roto. «¿Disculpa?», respondió Camila, apenas capaz de contener su risa nerviosa. Pensó que quizás había escuchado mal, pero Andrés Vega repitió la oferta sin inmutarse. «No me malinterpretes, no estoy buscando caridad ni nada romántico, solo quiero un acuerdo. Tú necesitas dinero y yo necesito un hijo. Podemos ayudarnos mutuamente». Camila lo miró de arriba abajo, tratando de descifrar si aquello era una broma de mal gusto. Era tarde, casi medianoche, y el frío del centro histórico de Ciudad de México comenzaba a calarse en sus huesos. Había pasado la tarde intentando vender algunas pulseras artesanales cerca de Bellas Artes, pero las ventas habían sido pésimas. Ahora estaba agotada y hambrienta, y este hombre, con su apariencia de telenovela, estaba hablándole como si pudiera comprar cualquier cosa, incluso su dignidad. «Mira, no sé quién crees que soy, pero te estás equivocando conmigo». «No, no me estoy equivocando», replicó Andrés con un tono frío pero respetuoso. «Te vi esta tarde. Ayudaste a ese niño que estaba siendo acosado por unos tipos. Vi cómo lo defendiste, incluso cuando tú misma no tienes nada. Fue impresionante». Camila cruzó los brazos, buscando protegerse del viento y de las palabras de aquel hombre extraño. Había aprendido en las calles que las intenciones de las personas casi nunca eran puras. Este hombre parecía diferente, pero su propuesta era tan absurda que resultaba ofensiva. «¿Y eso qué tiene que ver con que quieras que tenga a tu hijo?», preguntó finalmente, sin molestarse en ocultar su incredulidad. Andrés suspiró. Por primera vez desde que comenzó la conversación, pareció vulnerable. Sacó las manos de los bolsillos y las dejó caer a los lados como si estuviera desarmado. «Necesito a alguien como tú, alguien fuerte, alguien que no se deje vencer, alguien que sea capaz de traer una vida al mundo y que no esté condicionado por intereses económicos o sociales». «Eso suena como un discurso de político corrupto», interrumpió Camila arqueando una ceja. «Lo sé, y probablemente lo merezca, pero ¿qué te estoy pidiendo realmente? Que consideres una oportunidad para cambiar tu vida». Camila rió, pero su risa era amarga. Miró a su alrededor, a las luces del centro que brillaban con indiferencia sobre la suciedad de las calles. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que apenas recordaba lo que era tener opciones. «¿Y tú qué ganas con esto? Un hijo para que herede tu fortuna, para no sentirte solo en tu mansión gigante». Andrés apretó los labios, como si la pregunta lo hubiera herido de una manera que no esperaba. «Algo así», admitió. «No puedo tener hijos por medios convencionales. Mi matrimonio terminó hace años, y la única cosa que quiero, más que cualquier negocio o propiedad, es ser padre. Quiero alguien que lleve mi nombre, pero también alguien que pueda crecer lejos de la hipocresía de mi mundo». Por un momento, el silencio se hizo pesado entre ellos. Camila no sabía si reír o llorar. Todo aquello sonaba tan surrealista, tan ajeno a la realidad que vivía cada día, que casi parecía una broma elaborada. «Tú no me conoces», dijo finalmente. «No sabes nada de mí». «Sé lo suficiente», respondió Andrés, «y estoy dispuesto a pagar para que consideres esta oportunidad». Camila sintió un nudo formarse en su estómago. La palabra pagar la hizo retroceder instintivamente, como si fuera una bomba a punto de explotar. Había conocido demasiada gente que pensaba que todo podía resolverse con dinero, pero la vida le había enseñado que las cosas importantes no tenían precio. «Esto es una locura», murmuró. «Tal vez», dijo Andrés, dando un paso hacia atrás, respetando la distancia que ella había impuesto. «Pero piensa en ello. Si decides hablar más sobre esto, estaré aquí mañana a esta misma hora». Sin decir más, se giró y comenzó a caminar hacia el otro lado de la plaza. Camila se quedó inmóvil, observando cómo aquel hombre extraño desaparecía en la distancia, con su abrigo caro ondeando tras él. Por un momento todo parecía un mal sueño, pero cuando sintió el crujir de su estómago vacío y el frío del pavimento bajo sus pies, la realidad la golpeó como un balde de agua helada. No sabía si volvería al día siguiente,
No sabía si debía sentirse insultada o intrigada, pero lo único que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, alguien le había ofrecido algo que sonaba más grande que el simple hecho de sobrevivir. Y eso, en sí mismo, era aterrador. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Camila se sentó en el borde de una banca frente a la fuente del centro histórico. Las luces de los faroles brillaban contra el pavimento mojado por una lluvia reciente, y las calles vibraban con el murmullo distante de turistas y vendedores ambulantes. No estaba segura de por qué había venido. Durante todo el día, su mente había estado girando en torno a esa conversación absurda. ¿Qué clase de hombre hacía una propuesta tan insólita a una desconocida? ¿Y qué clase de mujer siquiera se plantearía tomarla en serio? Miró sus manos, endurecidas por los días y noches de subsistir en las calles. Había pasado tanto tiempo intentando simplemente sobrevivir que el concepto de oportunidad se le había vuelto abstracto, casi ridículo. Pero aquí estaba, esperando a ese hombre con traje caro que había prometido regresar. No tardó mucho en aparecer. Andrés Vega llegó con la misma puntualidad que su propuesta había sugerido. Vestía igual que la noche anterior, con un aire impecable y una expresión seria que parecía no haberse movido de su rostro en años. Al verla, hizo un leve gesto con la cabeza, como si no quisiera invadir más de lo necesario. «No estaba seguro de si vendrías», dijo Andrés mientras se sentaba junto a ella, manteniendo cierta distancia. «Yo tampoco», respondió Camila con una honestidad que sorprendió a ambos. Miró hacia el frente, evitando su mirada. No quería que él pensara que estaba interesada, al menos no aún. Andrés respiró profundamente antes de hablar. «Sé que esto suena extraño, incluso ofensivo, pero quiero explicarlo mejor. Esto no es un capricho ni una ocurrencia del momento. He pensado en ello durante meses y, cuando te vi ayer, algo me dijo que tú podías ser la persona indicada». «¿Indicada para qué?», replicó ella, cruzando los brazos con desconfianza. «Para usarme como incubadora, para que tu hijo tenga una madre sin hogar como historia de superación personal». Andrés sostuvo su mirada sin inmutarse. «No se trata de eso. No quiero usar a nadie. Por eso estoy aquí, hablándote de frente, en lugar de ir con una agencia o buscar algo más sencillo». Camila no pudo evitar soltar una carcajada amarga. «¿Y esto te parece sencillo? Un hombre rico proponiéndole a una mujer de la calle que tenga a su hijo. ¿Qué parte de esto crees que es normal?» «Nada de esto es normal», admitió Andrés. «Pero tú tampoco lo eres. Lo que hiciste anoche por ese niño, esa fuerza, esa valentía, eso es lo que quiero para mi hijo. Alguien que crezca con esa clase de fortaleza». Camila lo miró fijamente, tratando de descifrar si estaba siendo sincero o si todo aquello era parte de algún juego retorcido. Había conocido demasiada gente que decía una cosa y hacía otra, pero Andrés no parecía encajar en esa categoría. Había algo en su voz, en su forma de hablar, que sugería que estaba tan perdido como ella. «Digamos que acepto escuchar más. ¿Qué es exactamente lo que propones?», preguntó finalmente con un tono más serio. Andrés tomó un momento para ordenar sus palabras antes de responder. «Quiero un acuerdo, algo claro y limpio. Tú llevarías al bebé, con todo el apoyo médico y económico que necesites durante el embarazo. Después, yo me haría cargo completamente. Tú podrías usar el dinero para reconstruir tu vida, retomar tus estudios, lo que quieras. No habría expectativas más allá de eso». Camila sintió un nudo formarse en su estómago. La idea de dinero, de una solución rápida a todos sus problemas, era tentadora, pero también le repugnaba. ¿Qué clase de madre aceptaba algo así? ¿Qué significaba eso para ella, como persona? «¿Y si no quiero que me reconstruyas?», dijo finalmente con un tono desafiante. «Eso depende de ti», respondió Andrés con calma. «Esto no se trata de que yo controle tu vida. Se trata de darte una opción». La palabra opción resonó en su mente. Era algo que no había tenido en mucho tiempo. Desde que perdió su trabajo y su familia, la vida había sido una serie de decisiones forzadas, ninguna de las cuales había llevado a nada bueno. Pero esta era diferente. Era aterradora, pero también intrigante. «¿Y si acepto, qué me asegura que no te vas a echar para atrás? ¿Que no vas a cambiar de opinión a mitad del camino y dejarme con nada?» Andrés sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo y se lo entregó. Camila lo abrió con cautela y encontró un contrato perfectamente redactado y notariado.
Su nombre ya estaba escrito en los espacios correspondientes, como si él hubiera sabido que ella estaría aquí. Esto asegura que ambas partes cumplan con su parte del trato. Es completamente legal. Incluso puedes llevarlo a un abogado si quieres. Camila lo cerró rápidamente y se lo devolvió. No sabía leer todos los términos legales, pero sabía lo suficiente como para reconocer que Andrés no estaba improvisando. No sé, dijo mirando al suelo. Es demasiado extraño. Andrés asintió, como si esperara esa respuesta. No te estoy pidiendo una respuesta ahora. Piensa en ello. Hablaré contigo en una semana. Si decides que no, no volveré a molestarte. Sin más, se levantó y comenzó a caminar hacia el lado opuesto de la plaza. Camila lo observó irse, con el sobre aún en sus manos. No sabía qué decidiría, pero por primera vez en años sentía que la vida le estaba dando algo más que golpes, y eso la asustaba más que cualquier cosa. Pasaron 3 días antes de que Camila volviera a abrir el sobre que Andrés le había dejado. Estaba sentada en un rincón de la pequeña plaza donde solía pasar la noche, con el sobre apoyado sobre sus rodillas. Lo había estado evitando, como si leerlo fuera a aceptar que realmente estaba considerando la propuesta, pero la verdad era que no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que pasaba frente a una tienda o veía a una familia con un niño pequeño, la oferta de Andrés volvía a su mente como un eco insistente. Cuando finalmente leyó el documento, lo hizo con la misma mezcla de curiosidad y cautela con la que habría manejado una bomba. El lenguaje legal era confuso, pero la esencia era clara. Andrés le ofrecía un acuerdo ético, con cláusulas detalladas para garantizar su bienestar durante el embarazo y después. No había nada oculto, ninguna letra pequeña que indicara algo turbio. Todo estaba ahí, escrito con frialdad y precisión, como si él hubiera querido que no quedara ningún espacio para la duda. Esa misma tarde decidió buscarlo. Lo encontró en el café elegante donde le había dicho que estaría, sentado junto a una ventana con una taza de café casi intacta frente a él. Cuando la vio entrar, se levantó inmediatamente, sorprendido pero sin mostrarlo demasiado. «No pensé que vendrías tan pronto», dijo Andrés señalando la silla frente a él. «No sé si vine a aceptar o a rechazar tu oferta», respondió Camila, sentándose con rigidez. «Pero tengo preguntas, muchas preguntas». Andrés asintió, como si hubiera esperado exactamente eso. «Estoy aquí para responderlas». Camila respiró hondo antes de comenzar. «Primero que nada, ¿por qué yo? Podrías tener acceso a cualquier mujer que quisiera esto. Hay clínicas, agencias, lo que sea. Entonces, ¿por qué buscas a alguien como yo?» Andrés apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos, como si estuviera organizando sus pensamientos antes de hablar. «Porque no quiero algo mecánico. No quiero que mi hijo venga al mundo como el resultado de una transacción fría y sin alma. Tú tienes algo que las demás personas no tienen, Camila. Tienes una fortaleza que no se puede comprar, una humanidad que no se encuentra en el mundo en el que vivo. Quiero que mi hijo herede eso». Camila lo miró con escepticismo. «Eso suena bonito, pero también suena como una excusa. ¿Realmente crees que puedes conseguir algo tan humano con un contrato?» Andrés se inclinó hacia atrás, reconociendo la crítica con una leve inclinación de cabeza. «Es cierto, puede sonar contradictorio, pero estoy dispuesto a demostrarte que esto no se trata solo de mí. No espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero que sepas que esto es algo que he pensado mucho, y si decides hacerlo, haré todo lo posible para que funcione, para los dos». Camila cruzó los brazos, como si intentara protegerse de sus palabras. «¿Y qué pasa después? ¿Qué pasará conmigo cuando termine todo esto? ¿Vas a olvidarte de mí?» «Eso depende de ti», respondió Andrés con calma. «El acuerdo estipula que, después del nacimiento, cada uno es libre de seguir con su vida. No voy a imponerte nada ni a reclamarte nada, pero si en algún momento decides que necesitas apoyo, estaré ahí. No estoy interesado en abandonarte después de todo esto». La sinceridad en su voz era desconcertante. Camila no estaba acostumbrada a tratar con personas que decían exactamente lo que pensaban sin agendas ocultas, y sin embargo, todavía sentía que todo esto era demasiado extraño, demasiado fuera de su alcance. «Si acepto, voy a poner mis propias condiciones», dijo finalmente, enderezándose en su silla. Andrés asintió inmediatamente. «Por supuesto, lo que necesites para sentirte segura». Camila empezó a enumerar, su voz firme y clara. «Primero quiero un lugar propio.
Nada lujoso, pero tampoco quiero vivir en un hotel o en algún lugar donde me sienta como una huésped. Necesito que sea mío, aunque solo sea temporalmente. Hecho, respondió Andrés sin dudar. Segundo, quiero acceso a mis propios recursos. No quiero depender de ti para cada cosa. Si acepto esto, quiero poder manejar el dinero que me des sin restricciones. Eso también es posible, dijo Andrés, tomando nota mentalmente. Tercero, Camila dudó por un momento antes de continuar. No quiero que esto sea algo público. No quiero que la gente hable de mí como si fuera un caso de caridad o un chisme en las noticias. Andrés sonrió levemente. Soy un hombre privado, Camila. No tengo intención de hacer público nada de esto. Camila lo observó durante un largo momento, buscando algún indicio de insinceridad, pero no lo encontró. Finalmente, dejó escapar un suspiro y bajó la mirada hacia sus manos. Esto no significa que confíe en ti, pero significa que estoy dispuesta a intentarlo. Andrés extendió la mano hacia ella, no para estrecharla, sino como un gesto simbólico de acuerdo. Camila la miró por un momento antes de aceptar, con la sensación de que acababa de tomar la decisión más extraña de su vida. Entonces, comencemos, dijo Andrés con una leve sonrisa. Camila no respondió. No sabía si estaba lista para comenzar algo, pero ya no podía volver atrás. El apartamento era pequeño, pero limpio y cálido. Camila recorrió el lugar con paso lento, dejando que sus dedos rozaran las superficies de los muebles nuevos, aún con olor a madera recién instalada. Una cama sencilla, una mesa con 2 sillas, una cocina funcional y un pequeño balcón que daba a una calle tranquila. No era lujoso, pero era suyo, aunque fuera temporal. Por primera vez en años, tenía un techo que no estaba expuesto al viento ni al juicio de los extraños. Andrés se encontraba en el umbral, observándola sin intervenir. Había insistido en acompañarla para asegurarse de que todo estuviera en orden, pero respetaba su necesidad de espacio. Finalmente, habló, rompiendo el silencio. Espero que sea suficiente. Si necesitas algo más, solo dímelo. Camila asintió sin mirarlo, todavía abrumada por la idea de estar allí. Es más que suficiente. Andrés sonrió levemente, pero no insistió. Bien, entonces te dejaré instalarte. Mañana pasará alguien a llevarte a tu primera consulta médica. Camila se giró hacia él, arqueando una ceja. ¿Ya tan pronto? Ni siquiera sé si estoy lista para esto. Andrés metió las manos en los bolsillos, con su habitual aire tranquilo. No hay presión. Es solo una revisión para asegurarnos de que todo esté bien antes de comenzar el proceso. No tienes que decidir nada aún. Camila asintió nuevamente, un poco más tranquila. Verlo tan sereno, casi distante, ayudaba a que no se sintiera atrapada. Cuando Andrés se fue, cerró la puerta tras él y se quedó en silencio, dejando que el peso de su decisión finalmente cayera sobre ella. La primera consulta fue incómoda, no por el procedimiento en sí, sino por la sensación de ser constantemente observada. Aunque Andrés había insistido en no acompañarla para que se sintiera más cómoda, había enviado a una asistente que no dejaba de sonreír de manera profesional y distante. Camila respondió a las preguntas del médico con monosílabos, tratando de no parecer fuera de lugar mientras le hacían análisis y revisiones. Cuando salió de la clínica, Andrés la estaba esperando en la entrada, apoyado contra su auto. Su presencia, aunque inesperada, no la sorprendió. Vestía como siempre, impecable, pero había algo en su expresión que parecía más relajado, casi amigable. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras abría la puerta del coche para ella. Bien, supongo. Nada fuera de lo normal, respondió, encogiéndose de hombros. Me alegra escuchar eso. Pensé que tal vez podríamos almorzar juntos, si estás de acuerdo. Camila dudó por un momento, pero el hambre en su estómago habló más fuerte que su orgullo. Está bien, pero nada de restaurantes elegantes. Andrés soltó una breve carcajada. Entendido. Eligieron una fonda pequeña en un barrio cercano. Era un lugar modesto, con mesas de plástico y un menú escrito a mano en un pizarrón. Camila se sintió inmediatamente más cómoda en ese ambiente. Mientras esperaban la comida, Andrés parecía un poco fuera de lugar, como si nunca hubiera estado en un sitio así, pero no se quejaba. «No es tu tipo de lugar, ¿verdad?», preguntó Camila, entretenida al ver cómo él intentaba acomodarse en la pequeña silla de plástico. «No exactamente», admitió Andrés sonriendo, «pero estoy disfrutando la experiencia». Camila rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír un poco también.
Cuando llegó la comida, comieron en silencio durante unos minutos antes de que Andrés rompiera el hielo con una pregunta inesperada. ¿Cómo terminaste en las calles? Camila lo miró fijamente, sorprendida por su franqueza. Por un momento pensó en ignorar la pregunta, pero algo en su mirada la hizo reconsiderarlo. Andrés no parecía estar juzgándola, solo estaba curioso. No es una gran historia. Perdí mi trabajo hace 3 años. Era recepcionista en un hotel. Cuando cerraron, intenté buscar algo más, pero las cosas se complicaron. Mi mamá murió poco después, y sin ella no tenía dónde quedarme. Lo demás, bueno, ya lo sabes. Andrés asintió lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y nunca tuviste ayuda? ¿Ningún amigo o familiar? Camila dejó el tenedor en el plato y lo miró con frialdad. Cuando caes, la gente desaparece. Es más fácil para ellos fingir que no existes que arriesgarse a que les pidas algo. Andrés pareció sorprendido por la dureza de su respuesta, pero no dijo nada. En cambio, se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Entiendo más de lo que crees, dijo finalmente. El dinero puede darte muchas cosas, pero también puede aislarte. Cuando más lo necesitas, te das cuenta de que las personas a tu alrededor solo están allí por conveniencia. Camila arqueó una ceja incrédula. ¿Me estás diciendo que eres rico y solitario? ¿Es eso lo que esperas que crea? Andrés sonrió, pero no de manera arrogante. Era una sonrisa cansada, como si estuviera acostumbrado a que la gente lo malinterpretara. No espero que creas nada. Solo quería decirte que entiendo lo que se siente estar solo, aunque nuestras circunstancias sean diferentes. Camila no respondió de inmediato. Sus palabras la tomaron por sorpresa, y por primera vez vio algo detrás de su fachada impecable, una grieta en la armadura. No sabía si confiar en él, pero por primera vez sintió que tal vez no estaba tan sola como pensaba. Cuando terminaron de comer, Andrés insistió en llevarla de regreso al apartamento. Antes de despedirse, se detuvo en la puerta y la miró directamente. Esto no va a ser fácil para ninguno de los dos, pero si decides seguir adelante, quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, no solo por el bebé, sino por ti también. Camila asintió, incapaz de responder con palabras. Mientras lo veía alejarse, sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en años, algo en su vida parecía estar cambiando. Y aunque no estaba segura de a dónde la llevaría, decidió aferrarse a ello. El sol del mediodía caía con fuerza sobre la ciudad, reflejándose en los cristales de los altos edificios del centro. Andrés caminaba hacia la sala de juntas de su oficina, donde lo esperaban los socios principales de su empresa. Vestía su habitual traje impecable y llevaba en la mano una carpeta llena de papeles. Su porte seguía siendo inquebrantable, pero en su interior un leve malestar comenzaba a crecer. Había rumores, y eso nunca era buena señal. Desde que había tomado la decisión de ayudar a Camila y comenzar este inusual acuerdo, Andrés sabía que habría consecuencias. Lo que no esperaba era que los chismes comenzaran tan pronto y con tanta intensidad. Al entrar a la sala, todos los presentes se giraron hacia él, algunos con sonrisas cordiales, otros con miradas que intentaban disimular su curiosidad. Andrés tomó su lugar en la cabecera de la mesa y comenzó a hablar de los temas de la agenda, evitando cualquier pausa que permitiera desviarse hacia lo personal. Pero, como era de esperarse, al final de la reunión, uno de los socios no pudo contenerse. «Andrés, ¿es cierto lo que escuchamos?», preguntó Martín, un hombre de unos 50 años con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su tono era casual, pero su intención evidente. «Depende de lo que hayas escuchado», respondió Andrés manteniendo la calma mientras cerraba su carpeta. Martín se inclinó hacia adelante, como si lo que fuera a decir fuera confidencial, aunque toda la sala estaba escuchando. «Dicen que estás involucrado con una mujer, bueno, digamos de circunstancias especiales, que incluso le has proporcionado un lugar para vivir». La sala quedó en silencio. Andrés sabía que todos esperaban su reacción, algunos con morbo, otros con simple curiosidad. Mantuvo su rostro impasible y respondió con tranquilidad. «Es cierto que estoy ayudando a alguien. Es una decisión personal que no tiene nada que ver con la empresa». Martín arqueó las cejas, fingiendo sorpresa. «¿Personal? Bueno, Andrés, no es mi intención entrometerme, pero ya sabes cómo son estas cosas. Los rumores pueden afectar tu reputación». Andrés sostuvo la mirada de Martín, su voz bajando un tono pero cargada de autoridad. «Mi reputación se basa en mi trabajo, no en rumores.
Y les aseguro que mi vida personal no interferirá con los intereses de esta empresa. Sin dar espacio a más comentarios, Andrés se levantó y abandonó la sala. Sabía que esto no terminaría ahí. Los chismes continuarían, como un incendio que se extiende sin control, pero no le importaba. Había tomado una decisión y no pensaba dar explicaciones. Mientras tanto, Camila enfrentaba sus propios problemas. Los días habían comenzado a mejorar desde que se había instalado en el departamento, pero la paz era un lujo efímero. La pequeña comunidad de personas sin hogar que frecuentaba la plaza donde había pasado años comenzó a mirarla con desdén. Ya no la consideraban una igual. «Mírala tan cómoda en su nuevo nidito», murmuró una mujer mientras Camila pasaba. «Se consiguió un patrocinador. Seguro ahora se cree mejor que nosotros», agregó un hombre con un tono cargado de sarcasmo. Camila intentó ignorarlos, pero las palabras se clavaron en ella como pequeñas espinas. Durante años esas personas habían sido su única familia, su única red de apoyo en un mundo que parecía haberla olvidado. Ahora sentía que había perdido incluso eso. Esa tarde decidió regresar al departamento antes de lo usual. Se dejó caer en el sofá, mirando al techo mientras sus pensamientos giraban sin descanso. Había cometido un error al aceptar la oferta de Andrés. Tal vez estaba cambiando su situación, pero al mismo tiempo parecía estar perdiendo algo esencial de sí misma. La llamada de Andrés llegó justo cuando comenzaba a perderse en sus dudas. Al ver su nombre en la pantalla casi no respondió, pero finalmente deslizó el dedo para contestar. «¿Todo bien?», preguntó Andrés del otro lado de la línea. «Sí, todo bien», mintió Camila, tratando de mantener su voz neutral. «¿Segura? Pareces distante». Camila suspiró dejando que la verdad se filtrara. «Es solo complicado. Todo esto. La gente habla, Andrés. De mí, de ti, de esto. No sé si puedo manejarlo». Hubo un breve silencio antes de que Andrés respondiera, su voz más suave de lo habitual. «Entiendo cómo te sientes. Créeme, no es fácil para mí tampoco, pero recuerda por qué estamos haciendo esto. Esto no se trata de ellos, ni de lo que piensen. Se trata de lo que queremos lograr». Camila cerró los ojos dejando que sus palabras calaran en ella. Había verdad en lo que decía, pero eso no hacía que fuera más fácil. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, Andrés. Ya has demostrado que eres fuerte, Camila, más de lo que crees. Y no estás sola, estoy aquí, ¿recuerdas?». Por primera vez en días, Camila permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Tal vez, después de todo, no estaba completamente sola. Esa noche, mientras Andrés revisaba documentos en su oficina y Camila preparaba una sopa instantánea en su pequeño departamento, ambos reflexionaron sobre las dificultades que enfrentaban. Sus mundos no podían ser más diferentes, pero ahora estaban entrelazados de una manera que ninguno de los dos había previsto. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a sus luchas internas, pero dentro de ellos, algo comenzaba a cambiar. Camila se dio cuenta de que tal vez podía enfrentar los prejuicios, siempre y cuando tuviera algo por lo que valiera la pena luchar. Y Andrés, por su parte, supo que había apostado todo en esta decisión, no solo por el hijo que deseaba, sino porque Camila estaba despertando en él algo que creía haber perdido, la esperanza. Los días comenzaron a tomar una rutina curiosa entre Camila y Andrés. Aunque sus mundos seguían siendo completamente distintos, cada vez parecía haber más puntos en los que se cruzaban. Andrés insistía en acompañarla a algunas consultas médicas, asegurándose de que ella estuviera cómoda y de que el proceso siguiera su curso sin complicaciones. Camila, por su parte, comenzaba a bajar sus defensas, aunque aún no estaba segura de si confiar completamente en él. Una tarde, después de una consulta particularmente larga, Andrés sugirió llevarla a un lugar diferente antes de regresarla al departamento. «Necesitas distraerte un poco. No todo tiene que ser médicos y papeleo», dijo mientras conducía. Camila frunció el ceño. «¿Distraerme? ¿A dónde me llevas? No me gustan las sorpresas». Andrés sonrió de lado, sin apartar los ojos del camino. «No es una sorpresa. Es un café que frecuentaba hace años. Es tranquilo y tienen un pastel de chocolate que creo que te gustará». Camila rodó los ojos pero no discutió. El tráfico era lento y la ciudad parecía detenerse por momentos. Finalmente llegaron a un pequeño café escondido entre calles empedradas, lejos del bullicio de las grandes avenidas.
Camila observó el lugar con curiosidad mientras bajaba del auto. No era pretencioso, pero tampoco era el tipo de sitio al que estaba acostumbrada. Dentro el ambiente era cálido, con luz tenue y el aroma a café recién molido impregnando el aire. Andrés eligió una mesa en una esquina, apartada del resto de los clientes. Camila se sentó frente a él, mirando a su alrededor con cierta incomodidad. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó cruzando los brazos sobre la mesa. «Porque quería mostrarte algo diferente», respondió Andrés, mientras llamaba al mesero con un gesto discreto. Camila lo miró con desconfianza. «¿Esto es lo que haces? ¿Intentar impresionar a la gente?». Andrés se echó a reír, una risa breve y sincera que sorprendió a Camila. «No, no se trata de eso. Este lugar tiene algo especial para mí. Solía venir aquí cuando necesitaba escapar de todo. Es tranquilo, auténtico. Pensé que te gustaría». Camila lo observó por un momento antes de relajarse un poco. No estaba acostumbrada a que alguien se tomara el tiempo para pensar en lo que podría gustarle. Era extraño, pero no del todo desagradable. El mesero llegó con 2 tazas de café y una porción generosa de pastel de chocolate. Camila probó un bocado, y aunque no quería admitirlo, el sabor era increíble. «Está bueno», dijo finalmente, mirando a Andrés de reojo. «¿Solo bueno?», bromeó él arqueando una ceja. Camila sonrió levemente, pero no dijo más. Se concentró en el pastel, dejando que el momento se desarrollara sin presiones. Había algo en ese lugar, en esa compañía, que la hacía sentir menos fuera de lugar. Después de unos minutos de silencio cómodo, Andrés habló, cambiando el tono de la conversación. «Camila, ¿alguna vez pensaste en cómo sería tu vida si las cosas hubieran sido diferentes?». Ella dejó el tenedor en el plato, su expresión endureciéndose ligeramente. «¿Diferentes? ¿Cómo?». «No lo sé. Si no hubieras pasado por lo que pasaste, si hubieras tenido otras oportunidades». Camila lo miró fijamente. Por un momento parecía estar decidiendo si responder o no. Finalmente suspiró. «Es difícil imaginar algo que nunca estuvo en mis manos. Supongo que habría terminado mi carrera, tal vez estaría trabajando en algo decente, pero sinceramente nunca me detuve a pensarlo. Sobrevivir no te deja mucho tiempo para soñar». Andrés asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. «Lo siento si mi pregunta fue insensible». Camila negó con la cabeza. «No lo fue, solo no estoy acostumbrada a pensar en el qué habría pasado. Me parece inútil». Andrés tomó un sorbo de su café, reflexionando. «Tal vez no sea inútil. A veces, pensar en lo que podría haber sido nos ayuda a darnos cuenta de lo que aún puede ser». Camila dejó escapar una risa amarga. «Eso suena muy bonito, pero no todo el mundo tiene segundas oportunidades como tú». Andrés mantuvo la calma, sin ofenderse. «Tienes razón, pero no significa que no puedas tener una. Por eso estoy aquí, ¿no?». Camila no respondió de inmediato. Miró por la ventana, observando cómo la gente pasaba por la calle sin detenerse, cada uno atrapado en su propio mundo. Finalmente, habló en voz baja, casi como si estuviera pensando en voz alta. «Es difícil confiar en que algo bueno pueda durar. Siempre he esperado lo peor, porque lo peor siempre llega». Andrés no la interrumpió. Simplemente esperó, dejando que terminara. «Supongo que no sé cómo manejar esto, manejarte a ti», admitió mirándolo directamente a los ojos. Andrés sonrió, pero esta vez su sonrisa era suave, sin rastro de burla. «No tienes que manejarme, Camila. Solo tienes que ser tú. Eso es suficiente». La sinceridad en sus palabras la desarmó. Por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, este acuerdo era algo más que un simple trato. Tal vez era una oportunidad, no solo para él, sino también para ella. Mientras salían del café, el silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de una nueva comprensión. Andrés la llevó de regreso a su departamento, y cuando se despidieron, Camila se encontró pensando en sus palabras. «Tal vez aún puede ser», se dijo a sí misma mientras cerraba la puerta tras él. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a considerar que tal vez había algo más allá de la supervivencia. Los días comenzaron a tornarse más complicados. Lo que al principio parecía una relación funcional y cordial entre Camila y Andrés, empezó a mostrar grietas. Cada vez que Andrés se ofrecía a ayudar, ya fuera para mejorar su departamento o para acompañarla a otra consulta médica, Camila sentía una mezcla de agradecimiento y resistencia. No estaba acostumbrada a que alguien estuviera tan pendiente de ella, y mucho menos alguien como Andrés.
Esa constante atención comenzaba a sentirse como una invasión. Una tarde, mientras Andrés revisaba algunos papeles en la sala de su departamento, tras haberla visitado, Camila se levantó de repente, sin poder contenerse más. «¿Qué es lo que quieres realmente de mí, Andrés?», preguntó con un tono más áspero de lo que había planeado. Andrés levantó la mirada de los documentos, sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Esto», señaló Camila, haciendo un gesto amplio con las manos. «Todo esto, el departamento, las consultas, los cafés. ¿De verdad crees que puedes comprar mi confianza con todas estas cosas?» Andrés dejó los papeles a un lado y se levantó lentamente, manteniendo la calma. «Camila, esto no se trata de comprar nada. Estoy aquí porque quiero que estés bien, porque esto es tan importante para ti como para mí». Camila dejó escapar una risa amarga. «¿Para mí? Claro, para mí, porque todo esto es mi gran oportunidad, ¿no? El problema es que no quiero sentir que te debo algo. No quiero que pienses que puedes arreglar mi vida porque te sobra dinero». Andrés la miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de frustración y algo más profundo, algo que no podía poner en palabras. «Nunca he intentado controlar tu vida. Todo lo que hago, lo hago porque creo en esto, porque creo en ti». Camila negó con la cabeza, sintiendo que sus palabras la golpeaban en lugares que no quería reconocer. «Pues tal vez deberías dejar de creer tanto, porque yo no soy alguien en quien se pueda confiar». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Andrés finalmente habló, su voz más baja, pero cargada de una sinceridad que Camila no esperaba. «Esa es tu forma de protegerte, ¿no? Alejar a la gente antes de que puedan hacerte daño». Camila sintió cómo las palabras de Andrés la atravesaban, desarmándola. Había pasado tanto tiempo construyendo muros a su alrededor que no sabía cómo responder a alguien que veía más allá de ellos. Sin decir nada más, dio media vuelta y se encerró en su habitación. Esa noche, Andrés se fue antes de lo usual y el departamento se sintió más vacío que nunca. Camila se sentó en el sofá, mirando la luz tenue de la calle que entraba por la ventana. Su mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que había sido injusta con Andrés, pero no podía evitarlo. Había algo en su cercanía, en su constancia, que la hacía sentir expuesta. Por otro lado, Andrés regresó a su casa sintiéndose más agotado de lo que debería. Había tratado de ser paciente, de darle espacio a Camila, pero ahora comenzaba a preguntarse si estaba haciendo más mal que bien. Pensó en dejarla tranquila por unos días, darle tiempo para procesar las cosas, pero una parte de él temía que se alejara por completo. Pasaron 3 días sin contacto entre ellos. Camila aprovechó el tiempo para estar sola, intentando entender por qué las palabras de Andrés la habían afectado tanto. Había algo en él que la hacía querer bajar la guardia, pero también algo que la aterrorizaba. Confiar en alguien, después de todo lo que había pasado, se sentía como un riesgo demasiado grande. Finalmente decidió dar el primer paso. Tomó su teléfono y marcó el número de Andrés. Él contestó al primer timbre. «Hola, Camila». Su voz era calmada, pero ella pudo notar un rastro de tensión. «Hola, quería disculparme por lo que pasó el otro día. No debí reaccionar así». Andrés hizo una pausa antes de responder. «No tienes que disculparte. Entiendo que esto no es fácil para ti». «No, no entiendes», dijo Camila sorprendida por la firmeza en su propia voz. «No sabes lo difícil que es para mí confiar en alguien, pero lo estoy intentando. Solo necesito tiempo». Hubo otro silencio, pero esta vez no fue incómodo. Andrés finalmente respondió, con una suavidad que sorprendió a Camila. «Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí». Esa misma tarde, Andrés pasó por el departamento con una pequeña caja en las manos. Camila lo recibió en la puerta, aún algo incómoda, pero con una leve sonrisa. Sin decir mucho, él le entregó la caja. «Es solo algo pequeño. Espero que no lo tomes como un intento de comprar tu confianza. Solo pensé que te haría bien». Camila abrió la caja con curiosidad. Dentro había una libreta de cuero y un bolígrafo elegante. Levantó la mirada hacia Andrés confundida. «¿Qué es esto? Sé que tienes muchas cosas en la cabeza, cosas que tal vez no quieras decir en voz alta. Pensé que escribir podría ayudarte». Camila lo miró por un largo momento antes de hablar. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Andrés con una leve sonrisa. Esa noche, mientras el silencio volvía al departamento, Camila abrió la libreta y comenzó a escribir.
Al principio fueron palabras sueltas, pensamientos dispersos, pero con el tiempo, las palabras comenzaron a fluir, dándole una sensación de alivio que no había sentido en años. Tal vez, solo tal vez, Andrés tenía razón. Tal vez valía la pena intentarlo. Camila había comenzado a encontrar una especie de equilibrio en su vida. Las consultas médicas continuaban sin problemas, y aunque aún le costaba dejarse llevar por la rutina de tener un techo y una estabilidad que no había tenido en años, empezaba a sentirse menos fuera de lugar. Sin embargo, la relación con Andrés seguía siendo complicada. Había días en los que parecían sincronizados, como si pudieran hablar sin necesidad de palabras, y otros en los que el silencio entre ellos era como un muro insalvable. Una tarde, mientras Camila regresaba de una pequeña caminata para despejar la mente, sintió un mareo repentino que la obligó a detenerse. Se apoyó en una pared, respirando hondo, intentando recuperar el equilibrio. Había tenido algunos malestares menores durante las semanas anteriores, pero nada como esto. El mareo fue seguido de un dolor punzante en la parte baja del abdomen, lo que la obligó a sentarse en el suelo. Intentó convencerse de que solo era cansancio, pero cuando trató de ponerse de pie, el dolor se intensificó. No tuvo más remedio que sacar su teléfono y llamar a Andrés. «¿Camila?», respondió él al primer timbre, su tono inmediatamente preocupado. «Andrés, creo que algo anda mal. No puedo moverme, estoy cerca del mercado, en la calle principal». Andrés no hizo más preguntas. «Quédate ahí, voy en camino». El trayecto hacia el hospital fue tenso. Andrés conducía con las manos firmes en el volante, tratando de mantener la calma, mientras lanzaba miradas rápidas hacia Camila, que estaba sentada en el asiento del copiloto, con los ojos cerrados y la respiración controlada. No quiso presionarla con preguntas, pero su mente estaba llena de posibilidades, ninguna de ellas alentadora. Al llegar al hospital, Andrés prácticamente cargó a Camila hacia la recepción, exigiendo que la atendieran de inmediato. Los médicos reaccionaron con rapidez, llevándola a una sala de emergencias para realizarle una evaluación completa. Andrés tuvo que quedarse fuera, esperando con el corazón acelerado. Minutos que parecieron horas pasaron antes de que un médico saliera a hablar con él. ¿Es usted familiar?, preguntó el médico. «Soy el... Bueno, estoy con ella. ¿Qué está pasando? ¿Está bien?». El médico lo tranquilizó con un gesto. «Por ahora está estable. Parece que fue una amenaza de aborto, pero llegamos a tiempo para controlar la situación. Necesitará reposo absoluto durante las próximas semanas». Andrés asintió, dejando escapar un suspiro de alivio. «¿Puedo verla?». «Sí, pero trate de no alterarla. Necesita mantenerse tranquila». Andrés entró en la habitación donde encontró a Camila acostada en la cama, con una vía intravenosa en el brazo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos se abrieron al verlo entrar. Intentó sonreír, pero la expresión de Andrés la detuvo. «Estoy bien», dijo ella con voz débil. «No, no estás bien», replicó Andrés, acercándose a la cama. Se sentó en una silla junto a ella, dejando que el peso de la preocupación que había sentido finalmente se reflejara en su rostro. «Me asustaste, Camila». Camila desvió la mirada sintiéndose culpable. «No quería preocuparte. Pensé que solo era un mareo». «Un mareo no es algo para ignorar, no en tu situación. Tienes que cuidarte más». Ella volvió a mirarlo, notando la sinceridad en su voz. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara tanto por ella, y esa preocupación la hacía sentirse incómoda, vulnerable. «Lo siento», dijo finalmente. Andrés suspiró y tomó su mano con cuidado. «No tienes que disculparte. Pero por favor no intentes manejar esto sola. Estoy aquí por una razón. ¿Recuerdas?». Camila asintió lentamente. Por primera vez, sintió que podía dejar de cargar todo el peso sobre sus hombros. Los días siguientes fueron un ajuste para ambos. Camila fue dada de alta, pero con estrictas indicaciones de reposo absoluto. Andrés contrató a una enfermera para que la visitara a diario, lo que al principio incomodó a Camila, pero pronto aceptó que era necesario. Andrés también comenzó a pasar más tiempo en el departamento, asegurándose de que no le faltara nada y supervisando que cumpliera con las instrucciones médicas. Aunque al principio esa cercanía constante era difícil para Camila, poco a poco empezó a darse cuenta de que la presencia de Andrés no era una invasión, sino un apoyo. Comenzaron a hablar más,
no solo sobre el embarazo, sino sobre sus vidas, sus miedos, y los pequeños detalles que los hacían quienes eran. Una noche, mientras Andrés se preparaba para irse, Camila lo detuvo. «Gracias», dijo, con más emoción de la que había planeado mostrar. «No sé cómo habría manejado esto sin ti». Andrés sonrió levemente, apoyándose en el marco de la puerta. «No tienes que hacerlo sola, Camila. Eso es algo que necesitas empezar a creer». Camila asintió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que las palabras de alguien no eran solo un consuelo vacío. Había algo real en lo que Andrés decía, algo que comenzaba a construir un puente entre ellos, un vínculo que ninguno de los dos había anticipado. Mientras Andrés salía del departamento, Camila se acomodó en el sofá, mirando la libreta que él le había dado semanas antes. Abrió una página nueva y comenzó a escribir. Esta vez no eran pensamientos dispersos ni quejas sobre su situación. Eran palabras llenas de algo que había creído perdido. Esperanza. Camila despertó con los primeros rayos del sol entrando por las cortinas de su departamento. Sentía el cuerpo más ligero, aunque aún frágil después de los días de reposo. Había comenzado a acostumbrarse a la rutina forzada, pero algo en ella había cambiado tras la crisis. Ya no se sentía sola, y esa sensación, aunque reconfortante, también la inquietaba. El timbre sonó justo cuando estaba terminando su desayuno. Abrió la puerta para encontrar a Andrés, cargando una bolsa con víveres y una sonrisa que, aunque discreta, parecía aliviada al verla de pie. «Buenos días», saludó él, entrando sin esperar invitación. «Traje algunas cosas. Pensé que tal vez te habías quedado sin fruta». Camila cerró la puerta y lo observó mientras él comenzaba a sacar manzanas, plátanos y algunos paquetes pequeños que organizó en la mesa con precisión. Su presencia ya no le parecía intrusiva, aunque seguía luchando con la idea de depender tanto de alguien. «Podrías haber avisado antes de venir», dijo, cruzando los brazos mientras lo miraba. «Y arruinar la sorpresa de las manzanas más frescas de la ciudad», respondió él, con una leve sonrisa. Camila rodó los ojos, pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa se asomara en sus labios. «Gracias por todo», dijo esta vez con un tono más serio. Andrés se detuvo y la miró directamente, dejando lo que estaba haciendo. «Sabes que no tienes que agradecerme, ¿verdad?» «Lo sé, pero lo hago de todos modos», respondió ella. «No estoy acostumbrada a esto, a que alguien se preocupe tanto por mí. Es extraño, pero creo que lo estoy empezando a aceptar». Andrés asintió, cruzando los brazos y apoyándose contra la mesa. «Tal vez no sea tan malo dejar que alguien esté ahí para ti». Camila no respondió de inmediato. Se sentó en una silla y jugueteó con un plátano que había sacado de la bolsa, pensando en lo que quería decir. Finalmente levantó la mirada hacia él. «He estado pensando en lo que dijiste, que esto no se trata solo de ti, sino también de mí, y creo que tienes razón. Tal vez sea hora de que deje de tratar de hacerlo todo por mi cuenta». Andrés la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. No esperaba escuchar eso de ella tan pronto, pero lo agradeció. «Eso no significa que quiero depender de ti para siempre», aclaró Camila rápidamente, levantando una mano. «Solo creo que estoy lista para confiar un poco más, pero con mis propias condiciones». «Por supuesto», dijo Andrés, sonriendo con sinceridad. «Siempre ha sido así, Camila. Este acuerdo no funciona sin ti». Camila dejó escapar una breve risa, relajándose un poco más. «Dices eso ahora, pero ¿qué pasará cuando todo esto termine? Cuando el bebé esté aquí y yo ya no sea parte del trato». Andrés se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. «¿Por qué crees que no serás parte de esto? Nunca he pensado en ti como algo temporal, Camila. Desde el principio he querido que esto sea más que un simple acuerdo. Quiero que tú y el bebé sean parte de mi vida. Pero no puedo decidir eso por ti». Las palabras de Andrés la tomaron por sorpresa. Había asumido que todo lo que él hacía era por el bebé, que ella era solo un medio para un fin, pero ahora sentía que había algo más profundo en su intención, algo que la hizo bajar un poco más la guardia. «Eso es mucho que procesar», admitió bajando la mirada. «No tienes que decidir nada ahora», dijo Andrés con calma. «Solo quería que lo supieras». Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas decisiones que parecían grandes pasos para Camila. Comenzó a participar más activamente en las discusiones sobre el futuro del bebé, desde elegir nombres hasta hablar sobre cómo sería su educación.
Aunque aún le costaba imaginarse a sí misma como parte de ese futuro, empezaba a considerar la posibilidad. Un día, mientras ambos estaban sentados en el sofá, revisando libros de nombres para bebés, Camila se detuvo en una página y señaló uno. «Lucía», dijo probando la palabra en voz alta. «Me gusta cómo suena». Andrés la miró sorprendido. «¿Lucía? Es un nombre hermoso. ¿Qué significa para ti?» Camila se encogió de hombros, mirando el libro. «Significa luz. Creo que sería un buen recordatorio de cómo algo bueno puede salir incluso de las peores situaciones». Andrés asintió, conmovido. Lucía será perfecto. Por primera vez, se sintieron como un equipo, trabajando juntos por algo más grande que ellos mismos. Camila no sabía qué significaría esto a largo plazo, pero empezaba a confiar en que no tendría que enfrentarlo sola. Esa noche, antes de irse, Andrés se detuvo en la puerta y miró a Camila con una expresión que mezclaba gratitud y admiración. «Gracias por confiar en mí, Camila. No puedo prometer que siempre será fácil, pero prometo estar aquí, sin importar lo que pase». Camila lo observó mientras cerraba la puerta tras él. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al pensar en el futuro. Tal vez no estaba lista para todo lo que venía, pero sabía que estaba dando pasos hacia algo más grande, algo que valía la pena, y eso, para ella, era suficiente por ahora. El día que Lucía llegó al mundo, el hospital estaba sumido en un silencio tenso, roto solo por los pasos apurados de médicos y enfermeras. Camila había entrado en labor de parto antes de lo previsto, lo que disparó una mezcla de miedo y urgencia tanto en ella como en Andrés. Aunque los médicos aseguraron que todo estaba bajo control, la incertidumbre era palpable. Andrés no se separó de Camila ni un instante. A pesar de su expresión calmada, sus manos revelaban su nerviosismo, apretando con fuerza los reposabrazos de la silla en la sala de espera cada vez que alguien entraba con una actualización. Finalmente, después de horas que parecieron días, una enfermera apareció con una sonrisa tranquila. «Felicidades, señor Vega. Su hija está sana, y la madre también está bien. Puede verla en unos momentos». Andrés se puso de pie, dejando escapar un suspiro de alivio. Cuando entró a la habitación, encontró a Camila recostada en la cama, exhausta, pero con una sonrisa tenue, mientras sostenía a una diminuta figura envuelta en una manta blanca. «Aquí está tu hija», dijo Camila, su voz suave pero cargada de emoción. Andrés se acercó lentamente, como si temiera romper algo frágil. Se sentó junto a Camila y miró al pequeño rostro de Lucía. Sus ojos aún cerrados, sus manos diminutas asomando entre la manta, parecían contener todo el significado del mundo en un instante. «Es perfecta», murmuró Andrés con un tono que no había usado nunca. Era vulnerabilidad pura, algo que él mismo no había imaginado sentir. Camila sonrió, dejando que Andrés tomara a la bebé en sus brazos. Por un momento la habitación pareció detenerse. No había palabras que pudieran capturar lo que ambos sentían. Las semanas siguientes fueron un torbellino de aprendizaje y ajustes. Lucía era pequeña pero fuerte, y cada día traía nuevos desafíos y alegrías. Camila y Andrés, aunque aún encontraban sus ritmos como equipo, comenzaron a descubrir una nueva dinámica. La relación entre ellos se transformaba no solo por el bebé, sino por el respeto y la confianza que habían construido. Camila, que había pasado la mayor parte de su vida luchando por sobrevivir, se encontró en un papel que nunca había imaginado. Cuidar de Lucía no solo le dio un propósito, sino también una paz que no había sentido en años. Aunque había momentos de dudas y miedo, especialmente cuando pensaba en el futuro, cada sonrisa y balbuceo de Lucía borraba cualquier sombra. Andrés, por su parte, había dejado de lado su fachada de perfección. Ahora pasaba más tiempo en el departamento de Camila que en su oficina, aprendiendo a cambiar pañales y calentar biberones con una torpeza que Camila no podía evitar encontrar encantadora. «¿Cómo es que puedes cerrar tratos millonarios, pero no sabes poner un pañal?», bromeó Camila una tarde mientras lo ayudaba con Lucía. «Esto es mucho más complicado que cualquier contrato», respondió Andrés, riendo mientras intentaba ajustar la cinta adhesiva. Lucía los observaba con sus ojos grandes y curiosos, como si entendiera que sus padres estaban aprendiendo tanto como ella. Un día, mientras ambos descansaban en el sofá después de acostar a Lucía, Andrés habló con un tono más serio. «Camila, he estado pensando en el futuro. No quiero que esto sea solo una fase, algo temporal.
Quiero que seamos una familia, los tres. Camila lo miró, sorprendida. Aunque había comenzado a imaginar un futuro junto a Andrés, escucharlo decirlo en voz alta era diferente. ¿Estás seguro de eso?, preguntó, con una mezcla de duda y esperanza en su voz. Esto no era parte del trato. Andrés tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. Lo sé, pero los tratos cambian. Lo que siento por ti y por Lucía no es algo que pueda ignorar. Quiero que esto sea más que un acuerdo. Quiero que sea real. Camila dejó que sus palabras se asentaran en su mente. Había aprendido a protegerse de las promesas vacías, pero en los ojos de Andrés no vio nada más que sinceridad. Finalmente, asintió, permitiendo que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Entonces, supongo que tenemos mucho que construir. Andrés sonrió también, acercándose un poco más. Sí, pero creo que podemos hacerlo. Esa noche, mientras Lucía dormía profundamente en su cuna y la ciudad respiraba con calma a su alrededor, Camila y Andrés comenzaron a imaginar un futuro diferente, uno que no estaba definido por acuerdos ni límites, sino por el amor y la fortaleza que habían descubierto juntos. La luz de Lucía, como su nombre, había iluminado sus vidas de maneras que ninguno de los dos había esperado. Y aunque el camino por delante no sería fácil, ambos estaban dispuestos a recorrerlo, sabiendo que ahora, por fin, no estaban solos. El parque estaba lleno de vida esa mañana. El sol brillaba con suavidad y el aire fresco llevaba consigo el murmullo de risas infantiles y el trinar de los pájaros. Camila se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol, con Lucía dormida en sus brazos. Su pequeña hija tenía apenas unos meses, pero ya había transformado por completo su mundo. Observó a los niños correr por el pasto y a las familias reunidas alrededor de las mesas de picnic, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Andrés se acercó con un par de vasos de café, uno en cada mano. Vestía ropa casual, algo inusual en él, pero que comenzaba a volverse más común desde que había decidido priorizar su tiempo con Camila y Lucía sobre su trabajo. Le pasó un vaso y se sentó a su lado, estirando las piernas frente a él. «¿Cómo está nuestra dormilona?», preguntó mirando a Lucía con ternura. «Tan tranquila como siempre después de comer», respondió Camila, acariciando suavemente la mejilla de su hija. «Deberías aprender de ella. Te vendría bien una siesta de vez en cuando». Andrés sonrió. «Con suerte algún día aprenderé». Se quedaron en silencio por unos minutos, disfrutando de la paz que el parque les ofrecía. Era un respiro necesario después de meses de cambios y ajustes. Camila pensó en lo lejos que habían llegado desde aquella primera conversación en el centro histórico. Nunca habría imaginado que un trato que inicialmente le pareció frío y transaccional terminaría llevándola a este momento. «He estado pensando en algo», dijo Andrés de repente, rompiendo el silencio. «¿Sobre qué?», preguntó Camila sin apartar la vista de Lucía. «Sobre el futuro, sobre lo que queremos construir juntos». Camila levantó la mirada hacia él, intrigada. Andrés continuó con un tono más serio, pero lleno de calidez. «Sé que al principio esto era un acuerdo, algo que empezó como una forma de llenar un vacío en mi vida. Pero ahora esto es mucho más. Tú y Lucía son mi vida, y quiero asegurarme de que lo sepan, no solo con palabras, sino con acciones». Camila sintió un nudo en la garganta. Había luchado durante tanto tiempo por encontrar un lugar en el mundo, y ahora, aquí estaba, con alguien que la veía como algo más que su pasado o sus circunstancias. «¿Qué estás diciendo exactamente, Andrés?», preguntó, aunque en su corazón ya intuía la respuesta. Él tomó su mano y la sostuvo con delicadeza. «Estoy diciendo que quiero que construyamos una vida juntos, no porque sea un trato, sino porque nos elegimos. Quiero que sepas que no importa qué desafíos enfrentemos, estoy aquí para ti, para las dos». Camila no pudo evitar sonreír. Había sido una lucha constante llegar a este punto, pero por primera vez no sentía miedo. Miró a Lucía, dormida en sus brazos, y luego a Andrés, cuya mirada no contenía más que sinceridad. «Creo que ya hemos comenzado a construir esa vida, Andrés. Tal vez solo necesitamos seguir adelante». Andrés asintió, su sonrisa reflejando la misma determinación que sentía ella. Ambos sabían que el camino no sería fácil, que las diferencias entre sus mundos aún podían ser un desafío, pero también sabían que juntos habían demostrado que podían superar cualquier obstáculo. Esa tarde, mientras caminaban por el parque con Lucía en brazos, Camila se permitió algo que no había sentido en años: esperanza real.
no una fantasía ni un sueño inalcanzable, sino una creencia genuina de que, pase lo que pase, estaban construyendo algo sólido y verdadero. El sol comenzó a ponerse, bañando el parque en tonos dorados. Mientras se alejaban, Camila miró a Andrés y a Lucía, sintiendo que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecer, un nuevo comienzo, y esta vez estaba lista para aprovecharlo.